Hola, buenas noches. ¿Cómo han estado ustedes? Estamos en Proyecto San Juan, en periódico El Ágora, el periódico de San Juan. Y bueno, en esta noche, que bendito sea Dios, ya está terminando el frío intenso, ya un clima más tolerable, a ver cuánto nos dura el gusto. En esta noche tenemos una invitada especial, la cual la va a presentar ahorita Javier. Bienvenidos y espero les guste el programa. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas noches, espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy lunes 26 de febrero, se nos quiere acabar el mes más corto. Hoy tenemos un programa con una visita muy importante para hablarnos. Tenemos a la maestra Gabriela Ruiz Hernández, que es la coordinadora de las carreras de Periodismo y Administración en el CUL, Centro Universitario Los Lagos, ¿verdad? Así es. Bienvenida Gaby, ¿quieres autopresentarte? Pues muchas gracias, primero buenas noches y saludos a todo el auditorio de Ágora TV y pues agradecida con la invitación, con ambos, con Luis Antonio también muchas gracias. Y como ya lo mencionaba, sí soy coordinadora de la carrera de Periodismo y de la carrera de Administración en el Centro Universitario de Los Lagos, en la sede de San Juan de los Lagos, porque el Centro Universitario de Los Lagos de la Universidad de Guadalajara, en esta región Altos Norte, tiene dos sedes, dos campus, el de Lagos de Moreno y el de aquí de la ciudad de San Juan de los Lagos. Oye, Gaby, qué bonita tu carrera, Fíjate que de hecho, pues yo hace años, cuando estaba estudiando arquitectura, una vez me preguntaron que si no hubiera estudiado arquitectura, ¿qué más podría haber estudiado? Pero pues yo tenía una infinidad de carreras y me gustaba psicología, me gustaba periodismo, diseño gráfico y bueno, hice arquitectura, ¿no? Pero se me hace una carrera, aparte de que es muy interesante, pero donde obviamente el que la estudie debe de tener facilidad de palabras, o sea, ser elocuente y congruente, ¿no? Y yo pienso que es algo también delicado porque hablar de cosas que uno no sabe sin tener basamentos o bases firmes y que veas como algo cierto, ¿verdad? Entonces sí es delicado, pero se me hace muy apasionante tu carrera. Platícanos. Pues me preguntas algo que justamente me apasiona. Soy licenciada en periodismo, soy egresada de la primera generación de la Universidad de Guadalajara en esta carrera, luego de un largo camino de la máxima casa de estudios de Jalisco para poder ofertar la carrera de periodismo como tal, que es la primera así en ese formato en todo el occidente del país, y tomó bastante tiempo para que la Universidad de Guadalajara se decidiera a poder ofertar este programa educativo. Yo soy egresada de esta primera generación, ahora coordino la carrera en el CUL Lagos, pero además de ser mi profesión, pues también es mi pasión, porque justamente como lo mencionabas, es una profesión que demanda muchísima pasión. Yo creo que todas las profesiones y todos aquellos que se dedican a algo profesionalmente u oficiosamente, cualquiera de las dos cosas que sea, el primer punto de partida tendría que ser el que te apasione tu trabajo, que lo disfrutes, sí. que la recompensa de hacer bien las cosas se encuentre en la satisfacción que te provoca. Y a mí el periodismo pues es justamente lo que me pasa, lo que me pasó, y por eso decidí estudiar la carrera. Pero no es nada fácil, y como lo mencionabas, el encontrar la combinación entre congruencia y capacidad de expresar lo que quieres informar, decir, opinar, compartir, comunicar, a veces es lo más complicado y lo más complejo. Y en la licenciatura en periodismo de la UDG lo que buscamos es que nuestros chicos aprendan a conjugar eso, la congruencia con la capacidad, y desarrollar estas mismas capacidades, aptitudes, con las competencias, y proporcionándole las herramientas necesarias para que lo hagan como profesionales. Exacto. A eso nos dedicamos en la UDG. Justamente. Excelente, Gaby. ¿Nos podrías informar, por ejemplo, cuándo se abrió aquí en el campus San Juan? ¿Cuántos alumnos? Todo ese tipo de cosas, el tiempo de proceso de
de la carrera, bla, 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 de las áreas que coordinas? Claro, Javier, somos una de las carreras más jóvenes de la oferta educativa del CU Lagos. Tenemos un año en esta región. Hace 6 meses que llegó nuestra primera generación, en agosto del año pasado. Vamos por la segunda generación, apenas es una carrera que además es anual, que tiene ingreso una vez al año solamente. Justamente ahorita estamos en periodo de registros para todos los aspirantes de la región Altos Norte de Jalisco y de donde nos alcancen a ver, que sé que tienen un alcance importante a través de internet en Ágora. Pues quienes estén interesados todavía están a tiempo, tenemos hasta el 28 de febrero para que puedan hacer sus registros en la página de internet de la Universidad de Guadalajara. Pero hace un año, en febrero del año pasado, nos estaban dando el sí definitivo por parte del Consejo General Universitario a la propuesta del CU Lagos para abrir la carrera de periodismo acá. Y durante los 6 meses siguientes trabajamos en preparar la oferta académica, en preparar y cuadrar la plantilla docente, la plantilla académica con la que podríamos contar para recibir a los chicos en agosto. Recibimos un grupo de 23 personas en agosto pasado, que son pues los integrantes de la primera generación de periodismo acá, quienes están pues ya trabajando y por ahí metiéndose, intentando escabullirse en los diferentes eventos y en la vida pública de San Juan de los Lagos, para que los vayan conociendo y reconociendo, y por supuesto pues preparándose para hacerlo de la mejor manera. ¿Cuánto dura la carrera? Son 8 semestres, son 4 años. Okay. La Universidad de Guadalajara trabaja bajo un formato de créditos, es decir, que mínimo son esos 4 años en los que pueda terminar un alumno, pero quizá pueda tardarse más dependiendo del ritmo de cada uno de ellos, porque permite el que vayan cursando los créditos conforme el alumno pues lo sienta necesario o lo pueda adecuar a su ritmo de vida. En este caso está planeada para estos 4 años. Llevamos a esta primera generación con ese ritmo de 4 años para que pues en 3 años y medio estemos sacando la primera generación. De las materias más básicas o primordiales de los primeros semestres, me imagino que va a haber alguna que sea como de oratoria, donde les analizan cómo se desempeñan mucho de su lenguaje corporal, porque muchas veces el lenguaje corporal habla mucho de la persona y te hace o perder credibilidad o tener totalmente la certeza de que a quien estás escuchando como periodista es alguien honesto y fiel, ¿no? O sea, porque pues ya hablando de eso, en mi caso muy particular, igual estoy equivocado, cada quien tiene otros periodistas de más gusto, más de su gusto, pero a mí lo que es Carmen Aristegui y Jorge Ramos, pues son de los que yo planteo que son de los más fuertes, los más honestos, los más preparados, aunque hay muchísimos que algunos tienen un estilo muy personal, que algunos son un tanto cómicos, otros más drásticos o más impositivos, ¿verdad? Pero platícanos de eso, por favor. Sí, en todo el programa de la carrera, toda la malla curricular que se les oferta a los alumnos, de hecho sufrió una reforma en el año 2013. No es el mismo plan de estudios que yo cursé hace más de 10 años en la Ciénega. Es un nuevo plan de estudios que fue reformado en el 2013, que entró en vigor en el 2014 y tiene ciertas particularidades y ciertas consideraciones. Hace 10 años, en 2005, comenzó la carrera en el CU Ciénega. Ahora que llegamos a 2017 y la ofertamos en CU Lagos, pues el mundo ha cambiado drásticamente y la forma de hacer y de consumir periodismo pues también ha cambiado, y eso demandó que se reformara el plan de estudios para poder atender a esas demandas. Sí hay algunas materias que se enfocan a esta parte de la expresión de nuestros alumnos, del que sepan expresar correctamente sus ideas. Ahora no las cursan todavía los que están en segundo semestre, viene el siguiente semestre, ya les estaré
adelantando un poquito a los chicos, hay una materia que en específico se llama argumentación y comunicación, que se fundamenta básicamente en eso, en la coherencia de las ideas y el saberlas expresar de manera correcta. Tiene algo de oratoria, tiene algo de organizar entre lo que piensas, lo que dices y lo que expresas cuando lo dices, y esta conjunción que debe haber para que el mensaje llegue correctamente a la audiencia, con la intención que lo pensaste, con la intención con la que lo expresaste, y por supuesto que pueda ser entendido de la misma manera, porque a veces eso es muy complicado, que de repente se nos desconecta el cerebro de lo que decimos, o se nos agolpan tanto las ideas en el cerebro que no podemos expresarlas. Y este tipo de materias ayudan a nuestros alumnos a que puedan hacer justamente eso. El periodismo, en su base, en su origen, es el mismo, será el mismo durante mucho tiempo, creo, porque pues es una profesión que nació como oficio, como muchas otras, que nació de manera cotidiana, oficiosa, que nació con los juglares, que eran aquellos que comunicaban la información que de repente surgía en los pueblos de la antigua Grecia, en Roma, en parte del Imperio Romano, o en la antigua Grecia, con los filósofos y demás, y que expresaban lo que querían comunicar estos, pero al público, así en la calle, literalmente a quien los quisiera y los pudiera escuchar. Y ahora pues habrá que aprovechar otro tipo de herramientas, como por ejemplo esta, y saberlas explotar, pero para decir exactamente lo que quieres. Exacto. Sí, a ver, Javier, ¿quieres? No, yo no sé, o sea, de alguna manera estamos oyendo un título, periodismo, ¿no? Ajá. Por los cambios tecnológicos y todas las situaciones, como que los periódicos como tal están muy a la baja. Los medios electrónicos los están desplazando. No han algunas otras universidades les llaman comunicación, licenciado en comunicación, bla, bla, bla. Muy interesante el efecto periodismo, porque como que a la sociedad se nos está olvidando la esencia de la información, porque ahorita al parecer los medios más exitosos son los que te están dando puros chismes de revista, de medio artístico, y notas rojas. Otro tipo de notas de investigación, desarrollos políticos con fundamentos, la inseguridad que están viviendo los periodistas, que si se atreven o no se atreven, si tienen cuota o no tienen cuota con los grupos de poder en cada lugar, la descomposición social que ha manejado el periodismo los últimos años. ¿Crees que deba algo a la culturización que tenemos en nuestra sociedad? La falta de profesionales y la falta de ética en eso. ¿Crees que haya influido mucho en que seamos una sociedad generalmente inculta y que solo nos interesemos por la nota social y la nota roja? Creo que, Javier, que en nuestra sociedad debe haber espacio para todo, pero también debemos aprender a dimensionar y a posicionar aquello que consumimos en el lugar que le corresponde. Ahora sí, por ejemplo, la apuesta del Centro Universitario de los Lagos con la carrera de periodismo, como nuestro lema lo dice, ciencia y cultura para la región, es justamente lo que buscamos, abonar a esta parte de la cuestión científica, que es el origen de una universidad, una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la investigación, la tecnología, la generación de conocimiento, pero también la difusión de la cultura en su más amplio sentido de la palabra, no pensando en cultura evocando las bellas artes y esto, sino todo aquello que el ser humano hace, todo aquello que hace a través de su trabajo, del pensamiento, del razonamiento, de la creatividad. Todo esto es cultura. Claro. Y con la carrera de periodismo lo que buscamos es
profesionalizar esta práctica, buscar, apostar por la profesionalización de esa práctica para alejarnos un poquito de esto que Javier menciona, de lo que consume o lo que consumimos como sociedad en masa, que parece que solo o la mayoría del público se fija solo en la nota roja, en la nota amarilla o en lo sensacionalista, y dejamos de lado aquello que de verdad nos puede aportar. Claro. Creo que la base fundamental es en saber discernir, no dejar de consumir. No digo que la nota roja no sirva para nada, que la cuestión sensacionalista tenga que desaparecer para siempre, no. Hay espacio para todo y puede caber para todos. Lo importante es saber discernir qué nos sirve y qué no, qué podemos dejar, qué podemos ver y dejar pasar, y qué me quedo, y con qué queremos que se quede la gente a través del trabajo que hacemos en el periodismo. Así es. Están llegando los primeros comentarios, Dice Héctor Aguirre que si se aceptan viejitos, supongo, en la carrera, ¿no? Pero pues Héctor está chavo, te aceptan, claro. Si te refieres a eso, yo pienso que no hay problema. No hay límite de edad, nunca es tarde, no hay límite de edad. El único límite o requisito académico que de por sí la universidad o una escuela de educación superior le solicita, pues es que haya terminado la preparatoria. De ahí en más, recibimos al que quiera estar con nosotros. Adelante, Héctor, a inscribirte. Lo dice Julián Romo. ¿Qué opinan de los medios de San Juan? Los medios de comunicación en San Juan, bueno, entre ellos Ágora. Creo que al ser una ciudad pequeña, pues tiene pocos medios, comparado quizá con ciudades como León, como Aguascalientes, como Guadalajara, la capital del estado. Pues sí son pocos los medios, pero hace falta mucho trabajo, hace falta más espacios. Ojalá hubiera más espacios, ojalá hubiera más posibilidades, que también dentro de la misma carrera es algo que buscamos impulsar, que es la parte del emprendurismo, que nuestros alumnos se animen a abrir sus propios espacios, que aprovechen las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y puedan abrir sus propios espacios. Y en cuanto al contenido que hay en los medios de comunicación en San Juan, he de decirles, lo platicábamos un poquito antes de entrar al aire, pero he de decirles que yo tengo 1 año, 3 meses viviendo en San Juan de los Lagos, conociendo a su gente, conociendo su cultura, conociendo la forma y la dinámica de hacer comunidad de esta sociedad, e integrándome a ella con muchísimo gusto además. Y creo que hay muy buenas opciones y otras no tanto. Insisto, como en todo. Hay de todo. Claro. Sigue en los comentarios. Héctor Aguirre dice: hola Gotetti y o hermano Chava. Creo que se está a lo mejor se equivocó. Mandando saludos a alguien más. También le mandamos saludos, pero bueno. También le mandamos saludos. Sí, y lo dice: periodistas y periódicos no es lo mismo. También nos comenta eso Héctor Aguirre, ¿verdad? Exacto, periodistas. El periodista es aquel profesional que se dedica a hacer periodismo. El periódico es este impreso, que por mucho tiempo vimos impreso, que ahora podemos consumir de manera electrónica, que sale con cierta periodicidad, es decir, diario. Hay periódicos diarios, hay periódicos semanales como Ágora, y hay algunos que pueden ser quincenales, mensuales. De ahí la palabra de periódico, y de ahí la palabra periodismo. Pero el periodismo como profesión es la labor de buscar, investigar. Son a veces hasta pleonasmo el decir que periodismo es investigación, o que hacemos periodismo de investigación, porque va intrínseca la palabra con el propio periodismo. Cualquier hecho que se comunica a través de un trabajo periodístico que no se investigó con anticipación, pues no es periodismo. Claro. Entonces el periodismo es la profesión que se dedica a investigar, a analizar
y a trabajar esta información que se consigue a través de esta investigación bajo ciertas características, ciertos géneros, porque además los géneros periodísticos cada uno tiene una característica y requiere cierto tratamiento especial. No es lo mismo hacer una entrevista o preparar una entrevista que preparar un reportaje o que preparar un artículo o una columna, que son los géneros periodísticos, y cada uno tiene características particulares, que es justamente también lo que enseñamos en la licenciatura en periodismo. Debe ser bien delicado, por ejemplo, estar tratando de elaborar una buena noticia o ver que se publica o que no, y te llegan montones de información por diferentes medios, donde muchas veces puede ser información manipulada o malintencionada, como ahorita, que es la guerra de la política, ¿no? Y en año electoral eso fluye. Entonces, de eso de que pues muchas veces sí te lo crees, otras veces ves que sí está editado el video, situaciones así, ¿no? O gente de que, pues bueno, se dice periodista, pero algunos son muy buenos y muy elocuentes cuando son entrevistados en vivo, y se atreven a hablar. Y otros se dicen periodistas que yo pienso que no lo son, los que nunca dan la cara y todo lo escriben en los medios de información de forma digital, pero no dan la cara. O sea, muchas veces a la gente nos resulta más fácil escribir algo que decirlo. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando los primeros semestres, pues yo era bien inseguro para hablar. Ahorita ya digo barbaridad y media y no me da pena, ya no me da pena. Pero sí me acuerdo cuando me tocaba exponer alguna clase, que yo estudié arquitectura, y estaban los compañeros, y cuando sabían que yo iba a dar clase, nadie faltaba. ¿Por qué? Porque se encantaban de reírse de mí, de que veían lo nervioso que estaba, que me sentaba en la mesa del escritorio y temblaba, y bueno, todavía tiemblo a veces con mi pulso, lo tengo de maraquero, ¿no? Pero a la hora de hablar se me notaba mucho y se botaban de la risa y no faltaban. Y pues curiosamente, con el paso del tiempo y por diferentes circunstancias que uno va viviendo, como que va aprendiendo a reírse de uno mismo, va perdiendo la pena y se explaya uno con más facilidad, ¿no? Y pues bueno, seguimos con mensajes. Dice Héctor Aguirre, bueno, tal vez se confundió con lo que sí aceptaban viejitos, y luego más adelante dice que exacto. Y Jorge R. Campos dice, gracias por compartir. Será San Juan pequeño, pero estoy acá en Nueva York siguiendo su charla. Órale, Jorge. Muy bien. Pues muchas gracias. Qué bueno que te interesa el tema y que nos sigues. Y pues ahora tú estás callado, Javier. A ver, platícanos. No, pues no me prestas el micrófono. Yo no sé qué me sucedió. En la misma tónica, Gaby, ¿qué opinas ahora con la facilidad de las redes sociales? Que mucha gente informa y pero a la vez está desinformándote. Y así como tiene de virtudes de que no te sigan manipulando los medios dominantes, porque vaya que en México nos han sabido dominar culturalmente y llevarnos para donde quieren, no saben conducir, decir, ahora te embobas con la selección, ahora te embobas con el chupacabras, ahora te embobas con este fenómeno, y nos van manipulando los medios, sobre todo los más masivos. Entonces, cuando hay medios que ahora te desmienten y te dicen, oye, no, fulanito no es como te lo están presentando las dos televisoras más populares de México, sino es también así asado. Pero muchas veces hay mentiras. O sea, ¿cómo ayudarle a discernir a la gente para que se defienda y no se coma todas como se las dan? Creo que la respuesta más simple, pero también la más cierta, se llama educación. El gran pendiente, asunto aún por resolver, tiene que ver con las cuestiones de educación en este país y en muchos otros, sobre todo en los países llamados en vías de desarrollo como el nuestro. Me quisiera alejar del término de tercermundista porque suena un poco hasta despectivo, pero los pobres, países, vamos dejando en países pobres, pero los países que estamos en vías de crecimiento, que si tuviéramos quizá otro tipo de gobernantes creceríamos más, también es cierto. Tenemos esta gran tarea pendiente, que es la cuestión de la educación, la educación
que nos lleve a tener esa capacidad de criterio para poder distinguir entre una noticia falsa y una noticia real, y una noticia que intenta manipular o que intenta venderte una idea que no es del todo clara, pero que no te permite tener la información suficiente para que la idea la generes con tu propio racionamiento, que eso es lo que en realidad debería buscar, que eso es lo que en realidad se busca a través del periodismo bien hecho. ¿Cómo poder distinguir en la era de las telecomunicaciones, en la era del conocimiento, de las tecnologías, las llamadas fake news, una palabrita que se ha puesto como muy de moda, sobre todo en los últimos años, que son estas notas o estas noticias que vemos en los diferentes medios de comunicación, en redes sociales, que parecen ciertas, que están muy bien estructuradas, que parece que las hizo un periodista de verdad, y no, las hizo un periodista de verdad. Creo que quienes hacen las fake news son muy buenos periodistas, pero están en el lado oscuro de la fuerza, por así decirlo. O sea, que tienen sus favoritismos. Sí. Tal vez una manera, no sé, aquí yo estoy suponiendo, digamos, si yo soy muy afecto de ver X canal de noticias, ajá, y veo que nomás en ese canal de noticias hablan mal del PRI y de AMLO, por decir algo, pero no hablan del PAN, pues yo pienso que ahí mucha de la información está pagada por el PAN. O si es otro canal de noticias y ahí hablan barbaridades del PRI, del PAN, pero no de AMLO, que tú dices, entonces ahí el AMLO está pagando, ¿o qué pasa? O sea, es una suposición o una creencia, ¿no? Pero de eso que yo digo, a ver, bueno, he oído mucho a este periodista hablar en contra de fulano, sultano y perengano, pero en mi vida lo he oído que se atreva a externar un comentario, una opinión en contra de otro, ¿no? Sí, es esa capacidad de raciocinio a la que me refiero, justamente, que el ideal sería que toda nuestra audiencia, todo nuestro público pudiera hacer eso, y eso se resuelve con educación. Pero el trabajo desde el periodismo, desde la ética del periodismo, es asumir que todas las personas a las que le hablamos tendrán la capacidad de hacer lo que mencionas, pero también asumir la responsabilidad de que le estamos dando un producto que fue previamente investigado, claro, y que es veraz. No somos dueños de la verdad absoluta, no, nunca nadie, pero que lo que estamos informando es veraz, es real, es probable con pruebas, no de probabilidades. Tengo pruebas para poder sostener esto que estoy afirmando, y que cualquiera que me lo cuestione se lo voy a poder comprobar. Eso sería lo más importante, que el trabajo del periodismo se haga con base en evidencias, en pruebas reales y que puedan ser mostradas. Claro. Gaby, ¿hay algún organismo que cuide la ética de los medios y los pueda coartar? ¿Un organismo gubernamental? Sí. Hay leyes. Pero tienes que entrar en relajos de demandas y contrademandas y por difamación y situaciones así. Sí. O sea, te tienes que complicar la vida. O sea, sí, la gente poco a poco se va a tener que dar cuenta cuando es un buen periodista y un mal periodista, por lo que sea, es por educación. Porque, por decir algo, en San Juan, en cuestión de medios, pues ha tenido muchos altibajos, como dices, afortunadamente ciudad pequeña. Uh-huh. Ágora está cumpliendo, ¿cuántos años, Luisa? 13 años. Pero hasta antes de Ágora había un semanario que era editado por el Grupo Cultural Entre Amigos, y va a haber otros intentos de medios de comunicación, pero la televisión a través del cable en San Juan llegó ahora a unos 28 años. Uh-huh. Y sin embargo es bien triste descubrir, por ejemplo, nosotros fundamos la Asociación de Arquitectos con un solo fin. Veíamos que la ciudad se estaba destruyendo, que el patrimonio se estaba yendo, que las leyes se las pasaban por donde quiera, y que la gente con dinero podía hacer lo que quisiera, y veíamos que la ciudad se iba, y buscamos todo tipo de ayuda, auxilio, entrevistas con políticos, tratar de convivir con medios, y fuimos descubriendo
que aún en un medio tan pequeño local, la ética se la pasaban por donde más les convenía. Digo, el primer generador de programas, en paz descanse, ya murió ese señor de grata memoria, pero este señor, mientras que queríamos llegar a la comunidad y transferir, pero resulta que este señor tenía una afinidad partidaria, simpatizaba con el PRI concretamente. Entonces coincidió, nosotros dentro de nuestra ignorancia, estaba una administración del PAN. Entonces todas las barbaridades que podíamos decir en la televisión, convocando a que la ciudadanía conservara, cuidara, respetara, bla, 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 todas esas historias, nos dejó hablar. Coincide que con los pecados de la democracia, el siguiente periodo era su amigo, había este señor apoyado desde campaña, y obviamente ganó su amigo del partido que era favorito, y adivinen qué, por 3 años no volvimos a volver a opinar. Vienen los cambios, la gente se decepcionó de esto, o sea, de los juegos de democracia, y resulta que hasta entonces nosotros nos percatamos de haber sido utilizados, que como ya entraron, como perdió su gente y entraron de nuevo los de opositor, nos volvió a hablar para ver si volvíamos a despotrincar, y en realidad nuestra intención era positiva, no era despotrincar, era informar por si alguien lo ignoraba, para ver si conservábamos la ciudad. Lo cierto es que la realidad es que la ciudad se perdió todo el patrimonio, se perdieron muchas situaciones, ha crecido en un desorden, que eso es una bomba de tiempo urbanística, pero no pasa nada. Pero no quedó ahí la historia de ese programa de televisión. Resulta que después de ese otro periodo que vienen los azulitos a gobernar, nos dijimos, bueno, entendimos cómo nos utilizaban, y dijimos, necesitamos llegar a la sociedad, vamos a aprovechar el espacio que nos dan. Entra un partido de color verde, y salieron más inteligentes que los anteriores, porque pues el verde brincó gente que venía del PRI, y resulta que estas gentes meten a nómina a los del programa de televisión, que ya tenía muy buena audiencia, y los disimulan en nómina de bomberos, de seguridad, de lo que sea, pero ya tenían nómina. Y adivina qué, volvimos a estar vetados, y es la gente que todo San Juan les cree, a pesar de que tienen nómina, y de allá para acá todos prácticamente, salvo que a veces se meten en broncas de partidos, todos están técnicamente en nómina de los ayuntamientos. Entonces ahí se combina la corrupción de ética, tanto de locales con medios, y si tú piensas diferente, entras y sales a gusto y merced de estas personas. Entonces, ¿qué sucede para que la gente se dé cuenta cuándo te están informando bien, cuándo te están informando mal, cuándo te conviene esa información, qué no te conviene? El periodismo tiene que ser libre, o son relaciones públicas. Dice por ahí una frase muy famosa en el periodismo. Pero también hay una parte que no hay que olvidar. Los medios de comunicación son empresas, son negocio de alguien. El asunto se complica cuando quien maneja ese negocio es todo menos periodista y desconoce el trabajo periodístico y de la responsabilidad que implica ser periodista, y es donde se complica el asunto y suceden cosas como las que platicas. Es cierto que el enfrentar o el afrontar las administraciones públicas o gubernamentales es un reto también para el periodismo. Lo ha sido por años. Hay medios de comunicación a los que de repente los castigan los gobiernos de cualquier nivel, municipal, estatal, federal, con reducirles la publicación o el comprarles espacio, que a final de cuentas también de eso viven los medios de comunicación, muchos.
y los castigan a través de esto, o los premian a través de esto con millones de pesos en inversión. Hace no mucho salió algo de información de los medios de comunicación nacionales que han sido más favorecidos por la administración actual a nivel federal, y eso te tendrá que decir cierta tendencia, como lo mencionabas hace un rato, de habla bien de acá o habla más o menos mal de acá, y de repente pues te castigan. Hace 40 años el castigo, el gobierno era el dueño del papel en el que se imprimía un periódico. El gobierno castigó en algunos medios de comunicación, algunos periódicos impresos, con negarles el acceso al papel para que pudieran circular. Justamente de una situación como esa nace el semanario Proceso, una de las revistas más prestigiosas a nivel periodístico de nuestro país, y pues que ha generado una historia respetable y tiene un nombre respetable en cuanto a sus contenidos prácticamente en todo México y en el extranjero. Lo que se publica en Proceso pues tiene cierto prestigio, como mencionabas hace un rato, el trabajo de Carmen Aristegui o de Jorge Ramos desde el extranjero, pero que sigue haciendo periodismo que involucra a México y que nos involucra a todos. Decía Richard Kapuscinski, uno de los grandes maestros del periodismo, que los cínicos no sirven para este oficio. Y partiendo de esa máxima, creo que habría que respondernos todo lo demás. Las cuestiones de ética, las cuestiones de lo que llamamos el chayoteo en los medios de comunicación, entre los gobiernos y los medios de comunicación, se acaban con eso. Los cínicos pues no sirven para esto, no deberían tener cabida en esto. Y tal vez la verdad termina al final de cuentas, no sé después de cuántos daños colaterales o lo que sea, termina brotando. Pero por ejemplo, ahorita se me ocurre recordar, hay un señor que intentó ser candidato independiente, no sé si lo va a lograr o no, que es Pedro Ferriz de Com. No lo logró. Tenía un programa muy significativo de nivel nacional de radio en las mañanas, noticioso, y para mí fue uno de mis primeros desencantos de la ética periodística, este señor, porque no sé hace cuántos años la empresa corrupta que maneja las carreteras de acá, porque yo creo que nunca nos las pagaron al gobierno mexicano y resulta que son privatizadas, la autopista de León a Aguascalientes y la de Lagos a Guadalajara. Y estos sinvergüenzas que se montaron sobre la carretera federal 80 del tramo Lago-San Juan, que tenía que ser libre, empezaron a hacer una caseta y se la querían adjudicar. Y nos querían dorar la píldora que a los de San Juan y a Lagos nos iban a dar una tarjeta de pase y se iban a fastidiar a todo el mundo robándose una carretera federal. La sociedad de los municipios nos empezamos a organizar. Yo estaba en ese comité porque no se vale, o sea, te están acabando con tu fuente de vida y con todo el respeto, y ya es una burla lo que están haciendo con el país. Entonces nos organizamos a manifestar, a pedir eso, y empezamos a pedir auxilio a los medios. Y en ese tiempo que este señor aparentemente su bandera era anti Peña Nieto y atacaba muchísimo al sistema actual. Cuando todavía era comunicador, todavía no le cancelaban su programa, pero era de los que tiraban más al gobierno, porque todo el mundo hemos sabido por tradición que en Televisa y Azteca está todo tremendamente filtrado, y lo que le conviene al gobierno, por todas las dádivas, por todos los perdones de impuestos, por todas las cosas, se publica o se deja de publicar. Entonces, total, se le escribió a este señor por medio electrónico y se le pidió que si nos podía apoyar con una nota, y contestó efectivamente que sí nos podía apoyar con un reportaje de 20 minutos, pero que por desgracia su programa no era autónomo y necesitaba de patrocinadores, que sí nos iba a apoyar en generar la nota, pero que teníamos que conseguirle nosotros, para que nos apoyara,
empresas que se publicitaran por 800,000 pesos en esos 20 minutos que nos iba a hacer el favor de entrevistarnos. Entonces digo, ok, tienes que vivir, pero por Dios santo, tú tienes que buscar los patrocinadores y yo te doy la nota. Claro. Pero me desilusionó este señor, así es que cuando empezó a pedir, apóyeme porque yo soy Juan Camané y el gobierno es una porquería, le digo, pues se me hace que tú desde tu trinchera también, ya no te confío. Entonces, eso, o por ejemplo, a mí me sucedió hace mucho tiempo, era presidente yo del colegio de arquitectos aquí en San Juan, y me entrevistó un periódico estábamos haciendo una lucha por la conservación, y me entrevistó un periódico de Tepatitlán. En ese tiempo no teníamos periódico aquí local, entonces venían tanto el de Lagos a cubrir la plaza y un poco los de Tepa, y porque tenían un reporterito para hacer esas historias. Me entrevista en esa campaña que traíamos, me entrevista uno en el periódico de Tepa, sale una nota en el periódico de Tepa, y de repente a la siguiente semana aparece una nota donde un pseudo periodista del periódico de Lagos supuestamente me entrevistó, cosa que pues me tenía que haber agarrado borracho, dormido o hipnotizado, porque a mí nunca me entrevistó. Y por visto este imbécil se basó en la entrevista aquella, pero me puso unas palabrotas, unas situaciones que yo nunca dije, y me conflictuaba. O sea, esa nota me conflictuaba personalmente, y fue un tipo que nunca me entrevistó. Llamé telefónicamente al director de ese diario, nunca se molestó en contestarme. Le escribí un correo diciéndole que su periodista nunca me entrevistó ni nada de eso, que cómo se atreve, que si acaso tenía yo que demandar legalmente, meterme en broncas legales para decir que la porquería de este tipo me inventó una entrevista que nunca hice. Entonces nunca me contestó el director, pero muy listo y con una ética de la fregada. Espero que no exista ese periódico, estoy desconectado, pero ojalá y las cosas caigan por su propio peso. Resulta que a la siguiente semana volví a tener otra entrevista en ese periódico donde yo me desmentí y que yo no había querido decir todo eso y eso otro. O sea, es que hay imbéciles que tienen el don del medio y de la palabra, pero lo utilizan para mal, y todavía nunca se atreven a dar una disculpa. En teoría en ese juego de situaciones, en teoría el que me desmentí fui yo, y el imbécil que lo hizo nunca se disculpó y eso. Tenemos más mensajes, Dice Héctor Aguirre, hay que saber distinguir lo que es una opinión de lo que es una información real. Hay opiniones que pueden ser realidades, pero las realidades son más que una opinión. Sí, y el periodista, el profesional del periodismo no está exento de ese tipo de situaciones. Somos personas, somos seres humanos, somos personas con gustos, con aficiones, con criterios, con preferencias, y todas estas influyen en la forma en la que analizamos y procesamos la información. Lo que no se vale es situaciones como esta, como la que comentaba Javier hace un rato, el inventar. Podemos tener concepciones muy particulares y podemos procesar la información de forma muy particular, pero si profesionalmente lo que haces desde el trabajo periodístico es apegarte a los hechos o a los sucesos, a la forma en la que ocurren, intrínsecamente va a estar mezclada tu ideología, la forma en la que te educaron, la forma en la que te educaste también, claro, más allá de lo que pudiste aprender en la familia. Todo eso va a influir en la forma en la que entiendes los hechos y en la que después los cuentas. Pero si tienes como principio la veracidad, la honestidad y el trabajo previo de investigación, de ir y hacer tu trabajo, de ir y hacer la entrevista y de no pirateársela a alguien más y además interpretarla como tú crees haberla entendido, cuando haces el trabajo como lo debes de hacer, la opinión ocupa el menos espacio posible
y te apegas mucho más a la verdad, y ese es el trabajo que tiene que hacer un periodista, y eso es lo que buscamos en la Universidad de Guadalajara, que aprendan nuestros alumnos a ser honestos consigo mismos y con su trabajo. Claro, a mí también me pasó algo parecido. Yo hace muchos años, por azar del destino, me tocó ser elegido como presidente del patronato de la Casa de la Cultura, cuando dejó de funcionar la casa como correos y telégrafo, que se me entregó la casa casi como un elefante blanco. También un periodista del 8 Columnas inventó una entrevista donde yo había dicho X cosas, cuando ni me entrevistó y entrevistó a alguien más de 8 Columnas. Sí. Digo, un periódico que además ya no existe, bueno, y de la casa de estudios en la que tú te formaste, además. Exacto, entonces, bueno, ya no tiene caso, pero yo también caí en su juego. Tenemos más mensajes. Dice Julián Romo: en San Juan hay muchos disque periódicos de Facebook que solo son amarillistas, solo publican chismes y no hacen periodismo real. Hay pocos como Ágora o Notimex QX. Max. Notimax va a ser, que tratan la nota profesionalmente. El canal de Telecable es puro negocio. Esos de la tele se ve que solo van por la lana. Bueno, Julián, es tu punto de vista, ¿verdad? Y en fin, pues como comentábamos aquí, hay empresas que son demasiado serias, otras que no son tan serias. Y pues bueno, Dios nos ayude, estamos aquí y tenemos que saber tener prudencia, congruencia e intelecto para ver qué es lo que es verdadero y lo que no es verdadero, para darle el avionazo y decir, ahí te ves. A propósito de lo que ahorita comentaba Julián, vale la pena aclarar, Proyecto San Juan no es un programa de periodismo, es un programa de opinión, por eso estamos aquí, porque en lo personal no tengo, espero tener la ética, pero los estudios de periodismo no, ni yo. Entonces, qué bueno que nos están acompañando, el tiempo se nos empieza a agotar, Gaby, no sé, algo más que quieras. Qué bueno que está la carrera, ojalá haya muchos muchachos interesados por hacer las cosas bien. Yo creo que México necesita jóvenes bien preparados y con mucha ética, sobre todo, y más cuando tienes todo el riesgo de que vas a estar en un medio de comunicación. O sea, si yo vengo y te digo a ti una mentira no en un medio público, voy a dañar a una persona, pero si ya lo hiciste en un medio público, vas a dañar, sabré de cuántos son los alcances, ¿no? Entonces, que sepan la responsabilidad de las personas que están en un medio, cualquiera, sea escrito, digital, visual, bla bla bla. Qué bueno que haya nuevas generaciones, que esté esta carrera acá, y no sé qué más nos quieras comunicar, Gaby. Pues además de decirles que pues el periodismo es una profesión muy muy amplia, de muchas opciones, de muchas posibilidades. En la carrera de periodismo del CU Lagos, insisto, buscamos enfocarnos en las cuestiones de difusión de la ciencia y la tecnología. Tenemos uno de los centros universitarios de la máxima casa de estudios de Jalisco, de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara en la región Altos Norte. Hay muchas historias por contar, hay muchas historias de la cultura de esta región, rica cultura de esta región, que vale la pena que el mundo se entere, que sepan cómo vivimos en los Altos Norte de Jalisco, cómo vive la gente, cómo ha vivido históricamente la gente, cómo ha evolucionado esta región. Son historias que valen la pena que se cuenten. Para eso estamos formando a nuestros periodistas en la UDG, para que cuenten este tipo de historias. Que también existe el periodismo de deportes, que también existe el periodismo de espectáculos, pero ese que se hace serio, que se hace responsable, que se hace con investigación, y no solamente con el yo creo, yo pienso, yo opino, y que no sale de ahí, sino que se trabaja con una base de investigación científico-social importante. Ese es el que queremos impulsar, ese es el que estamos buscando llevar hacia los jóvenes de San Juan de los Lagos, de Lagos de Moreno, de Teocaltiche, de San Miguel, de Jalostotitlán, de Villa Hidalgo, de toda la región Altos Norte. Ese es el tipo de trabajo que queremos, es el tipo de jóvenes a los que queremos atraer, y a los no tan jóvenes, por aquel que preguntaba también, digo,
la Universidad de Guadalajara es para todos, la Universidad de Guadalajara es de todos, del que quiera y pueda entrar a estudiar, pues los vamos a estar esperando. Decirles otra vez que tienen hasta el 28 de febrero para poder hacer trámites, pero también anunciarlos y aprovechar para invitarlos el próximo 7 de marzo en el Centro Universitario de los Lagos, en San Juan de los Lagos. Estaremos realizando el cuarto encuentro de periodismo, es la cuarta edición de este evento que organiza el Centro Universitario de los Lagos, esta vez en el marco de la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. La temática, pues ahora sí que casi obligada y necesitada, estamos en año electoral, entonces pues nuestra temática en el encuentro de periodismo girará en torno a cuestiones electorales y la cobertura de los medios de comunicación de procesos electorales, pero también tendremos de invitados especiales a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en Difusión Científica y Cultural, que es un grupo llamado Expedicionarios, que son del Instituto Politécnico Nacional, ganaron el premio el año pasado, en el 2016, se los entregaron en enero de este mismo año, y estaremos recibiendo al grupo de expedicionarios que ganaron en esta categoría de difusión científica y cultural con un proyecto muy interesante, muy interesante. Recorrieron 5 lugares de nuestro país. Recuerdo ahora mismo Baja California con la ballena gris, y trabajaron las cuestiones de especies en peligro de extinción, pero desde un punto de vista periodístico, de cómo trabajan un grupo de científicos para conservar, preservar especies en peligro de extinción que son originarias de nuestro país, de México, y que están en serios problemas, pero que a raíz de esa investigación científica nace un producto periodístico documental importante. Si nos acompañan, la entrada es completamente libre el 7 de marzo en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, aquí en el campus de San Juan de los Lagos. Pues podrán conocer este proyecto de expedicionarios, de quienes lo crearon, de quienes lo hicieron, y que sepan que hay otras formas de hacer periodismo, que no todo es política, que no todo es nota roja, que no todo es los gobernantes corruptos, que ciertamente es muy importante y jamás lo tendremos que perder de vista, pero que hay también otras opciones que vale la pena que exploremos y que mostremos que se puede hacer periodismo desde todos los rincones de lo que hace el ser humano. Pues bueno, amigos, el tiempo se nos ha ido. Gaby, te agradecemos mucho de que nos hayas acompañado. Estás en tu casa cuantas veces gustes. Muchas gracias. Eres bienvenida. Y pues bueno, amigos, el tiempo se nos ha acabado. Yo me despido, soy Jorge de Alba y los dejo con mi compañero Javier. Gaby, ¿te gustas despedirte? Pues agradecerles nuevamente, Jorge, a Javier, a Luis Antonio, a Ágora. Muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos. Nos han tratado súper bien en este año que tenemos trabajando con la carrera de periodismo en San Juan de los Lagos, y verán que vendrán buenas cosas también. Por ahí verán pronto a algunos de nuestros muchachos, espero yo, haciendo Ágora junto con ustedes. Excelente, Gaby, pues gracias por habernos acompañado, gracias por ser parte del proyecto de la coordinación de periodismo y administración en el CUL. Amigos, por favor, sean inteligentes y disciernan lo que les dicen. Les deseo que tengan una excelente semana, disfrútenlo. Hasta la próxima, si Dios nos da licencia. Buenas noches. Buenas noches. Bye.